Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con una persona que es muy conocida, creo que ni necesita presentación alguna, ex secretario de Comercio, el primer secretario de Comercio luego de que se creó la Secretaría de Comercio. Vamos a hablar con Guillermo Moreno. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Fui secretario de Comunicaciones también, que fue mucho más divertido que secretario de Comercio. Pero bueno, no importa, venimos a hablar acá de lo que vos dispongas que se hable. Mira, vos sabés que yo te sigo mucho, quiero que lo sepan, te sigo mucho, mucha gente te escucha y yo veo que no te preguntan tanto sobre política internacional, sobre relaciones internacionales y vos tenés una maestría en relaciones internacionales, si no me equivoco. Sí, 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 tengo. Vos en este contexto pandémico, comentanos cómo venía transitando el mundo antes de la pandemia, qué es lo que sucede con la pandemia y cuál es el horizonte que tiene Argentina o cómo se tiene que perfilarse para este nuevo horizonte que da la pandemia. Mira, el orden surgido con la caída del muro de Berlín, allá en el 89, que es el mundo global que Fukuyama se atreve a decir del fin de la historia, es la consolidación definitiva de lo que Perón llamaba el sistema demoliberal burgués, tuvo una conceptualización teórica conformada entre los neoliberales y los socialdemócratas que se llamó el Consenso de Washington. Consenso de Washington venía Felipe González a explicárselo a Menem, o sea que los socialdemócratas son responsables de esa visión del mundo. Digo porque aparentemente se plantean como una contradicción con los neoliberales y yo le digo, miren, son lo mismo. Y por eso pudieron escribir de manera conjunta el Consenso de Washington, al margen de que sus raíces es en términos de modelo económico en la escuela austríaca, y eso, bueno, ya está más que comprobado y formulado en términos políticos durante todo este gobierno de Alberto Fernández. Hay una realidad objetiva. Consenso de Washington o Cavallo, que fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal o ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. La confesión de parte del libro de prueba. Ese mundo llegó hasta enero del 17, donde asume Trump. Y claramente la clase dirigente norteamericana, casi sin antecedentes en la historia, define que un modelo del cual se benefició lo tiene que terminar. No es común, no es común. No es común. En general son las fuerzas opuestas a los ganadores de un modelo los que terminan imponiéndose sobre ese modelo y lo cambian. No es común que desde el seno del pueblo ganador de un modelo surja la confrontación contra ese propio modelo. Pero bueno, los norteamericanos en esto son un pueblo muy particular y hay que estudiarlo en profundidad y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Nosotros hemos estudiado al pueblo norteamericano bajo la imagen de la Guerra Fría. Incluso mi generación es tan así que se olvida del Perón del 52 al 55, ¿está bien? Del Perón que fue a firmar con la California los contratos que tenía que firmar para el tema del autoabastecimiento petrolero. En fin, me parece que nos debemos un estudio profundo del pueblo norteamericano, no de lo que dicen los norteamericanos para afuera lo que hay que hacer, sino de sus cosmovisiones endógenas. Esto, cuando yo le cuento a algunos alumnos, o a los compañeros que hay dos reservas federales en Estados Unidos, la que vos conocés, que es la del sistema financiero formal, no porque el otro no sea formal, porque si no estoy diciendo en términos de quién es el controlante del capital, el sistema financiero que vos habitualmente conocés, y hay un sistema financiero de origen cooperativo muy importante en Estados Unidos, y que su espacio regulador no es la Reserva Federal. Y esto cuando yo lo... Miren muchachos, bueno, es lo que pasa. No, pero... Y es lo que pasa. Digamos, la presencia del movimiento cooperativo es muy importante, pero muy importante en Estados Unidos. Entonces, hay toda una caricatura que nosotros hemos recibido
de lo que tiene que ver con Estados Unidos, producto de que nuestra generación y los libros que se escribieron y demás tienen que ver con esa confrontación. Y cuando no era en el marco de la Guerra Fría, bueno, naturalmente fue con el desarrollo de la política norteamericana para Hispanoamérica, que fue muy dañina para nuestro país. Pero quizás eso fueron algunas expresiones en los 70 y no necesariamente la profundidad de lo hecho. Cuando uno habla de Braden, piensa que es republicano y resulta que era un cuasi marxista norteamericano del Partido Demócrata. Por eso hay que revisar el Estados Unidos profundo, que tiene mucho más que ver con el centro de Estados Unidos que con las costas. ¿Está bien? Sí. Sea el Atlántico, sea lo del Pacífico. Bueno, pero la realidad, y a eso íbamos, es que Trump termina, le pone punto final a ese proceso de globalización que había iniciado con la caída del muro de Berlín y termina cuando Trump asume en enero del 17. Vos decías que se estaba peronizando. Bueno, si lo miraba con un solo ojo era peronista en términos económicos. Después, hacer un muro para evitar la inmigración, eso no tiene nada de peronista. Los peronistas somos pueblos y sobre todo somos doctrinas de brazos abiertos. Bien, ¿Y Biden continúa con este...? Nosotros el peronismo somos el nacionalismo de inclusión, que es una diferencia central con las categorías europeas del nacionalismo de exclusión. Los europeos hace 150 años, para no decirte 200, que se vienen equivocando en todo. ¿Está bien? Nosotros, humilde pueblo nuevo del sur de Hispanoamérica, generamos categorías distintas y ahí generamos las categorías nacionalistas, pero el nacionalismo de inclusión. Sí, Biden continúa e incorpora el vector militar en su confrontación con China, que es lo que no cambió. ¿Por qué termina la globalización? Porque lo que nosotros habíamos hecho, que era interrumpir el libre flujo de bienes y servicios, cuestionando la Organización Mundial de Comercio, eso nos valió un juicio, lo hice personalmente, me tocó hacerlo, digamos, todo el 12 y todo el 13, después salí de la línea de combate del gobierno, pero durante el 12 y el 13 fue lo que tipificó nuestra gestión de gobierno. En realidad lo toma Trump y lo hace a una escala distinta. Es otra escala, no es lo mismo Moreno con un teléfono que Trump con sus twitters. Hay 12, 14 portaaviones de diferencia, digamos, ¿no? Entre otras cosas. A la Argentina no le tenían ningún tipo de paciencia. Alemania le dijo en boca de la Merkel, bueno, a Estados Unidos hay que tenerle paciencia estratégica, que fue una definición extraordinaria. Hay que tenerle paciencia estratégica. Pero ese mismo análisis es lo que nos tiene que, de alguna manera, incentivar a nosotros para conocer el Estados Unidos profundo. En ese esquema y esa ruptura del viejo orden, el viejo orden surgido en los 90, 89, 90. De lo que hablamos del Consenso de Washington, el neoliberalismo, sí, etcétera, sí, mundo unipolar. Ese mundo que se termina, hoy está construyendo su nueva arquitectura y está definiendo los nuevos ganadores y los nuevos perdedores. Que quizás los nuevos perdedores son los viejos ganadores del anterior modelo. Esto es Europa continental y China. Y ahí la Argentina tiene que ser muy prudente, porque si elige al perdedor de la confrontación le va a ir muy mal. Sobre todo porque parte del territorio ocupado que tiene Argentina es por los británicos, que es una potencia que está volviendo, la clase dirigente inglesa tomó conciencia del nuevo ordenamiento geopolítico, lo primero que hace es salirse de Europa, del mercado común, de Europa en términos de espacio económico, ¿no? El Brexit. No es que le puso unos motorcitos a las Bretañas. Igual dicen muchos que nunca estuvo inserto como los demás. Bueno, de hecho seguía con la libra, pero tenía. Sí. Ha recuperado su grado de libertad para definir la política económica. Y esa clase dirigente pide pistas en el nuevo mundo, y la consiguió.
Y el ejemplo de la pista que le ha dado Estados Unidos es el AUKUS, que es esta alianza entre Australia, el Reino Unido, UK del A de Australia, UK del Reino Unido, inglesa obviamente, y AUKUS, Unión de los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde el gran perdedor es Francia? Ahí había un contrato de 14 submarinos a propulsión diésel, que sirve perfectamente para los australianos porque es un esquema de defensa, y en realidad fueron reemplazados por submarinos ofensivos que son los submarinos nucleares. Sí. La diferencia entre el diésel y el nuclear, obviamente tiene que ver para qué lo usás. Unos son defensivos, los otros son ofensivos. Una flota de submarinos en la Argentina sería imprescindible, no es necesario que los tengan nucleares. Bien, estos ofensivos de los australianos, ¿para quién? Y no hay otra historia, tiene que ver con el cerco con los chinos, y el primer esquema de defensa son los australianos. Y a los australianos se entienden en la medida en que hacen parte del Commonwealth, y como un ejemplo especial es Australia dentro del Commonwealth, porque también es Sudáfrica, pero bueno, o es la India, pero bueno. Pero Australia está... Pero está claro que Canadá, Australia y Nueva Zelanda son los tres países claves. Además cercan. Claro, pero son los tres países claves de los británicos en esta visión geopolítica. Bueno, pero a nosotros nos toca el eje Ascensión-Malvinas. Ascensión las conocemos porque ahí paró la flota, es una base aérea muy importante, pero también es una base naval británica, en una isla pequeña, pero una base relevante. Y ahí hay un eje directo con Malvinas y la defensa, entre comillas, o la ocupación, usurpación, o como lo quieras llamar, del Atlántico Sur, y sobre todo desde Malvinas la proyección a Antártida. Y si vos mirás la Antártida del otro lado, están los australianos y están los neozelandeses. Bueno, y de este lado los británicos y los chilenos, que con los chilenos y los británicos hay una alianza subyacente ahí, no explícita, pero histórica. Aunque fue bastante explícita en Malvinas, en el conflicto de Malvinas, no explícita, pero que está. Bien. Ese es otro eje que vamos a tratar. Bien, entonces, esto no es... Los destinos, la defensa del interés nacional en Argentina hoy se expresa también en el Atlántico Sur. Ese era un lugar que habían reclamado los brasileros. Estaban preparando sus submarinos nucleares, portaaviones, bombarderos de largo alcance. Estaban reclamando su lugar en el Consejo de Seguridad. Bueno, los mandaron otra vez al último cuarto de la habitación junto con Argentina. Sí. Eso es lo único que podés rescatar, ¿está bien? Rescatar lo de Bolsonaro cuando fue a Nueva York y ni siquiera lo dejaron entrar en la pizzería. Bueno, tuvo que comer la pizza de parada. En ese plano, que es muy parecido a lo que pasa con la elección de este presidente chileno, este joven, que va a asumir la presidencia, Boric. Bueno, ciertamente para la Argentina es mejor. Para los chilenos es el mismo esquema económico, sea Boric o Katz. Es esa conjunción, es eso que va de Piñera a Bachelet, Bachelet a Piñera, Piñera a Bachelet, es lo mismo. Pero para vos son todos socialdemócratas. Claro, uno socialdemócrata, el otro neoliberal, en términos económicos lo mismo. Pero convengamos que en términos geopolíticos no es lo mismo, ¿está bien? De alguna manera esa agresividad que tenía el otro candidato presidencial y que a nosotros nos impactaba en la Patagonia, en este candidato no se ve. De alguna manera nos permite, en el desorden político y que se expresa también en la geopolítica que tiene la Argentina, que Brasil y Chile también estén desordenados, nos facilita. Bueno, salimos del esquema neoliberal, del liberalismo, del consenso de Washington. ¿Qué viene post pandemia? Bueno, lo que tenés acá es un serio problema de oferta, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Nosotros lo escribimos, lo dijimos, mire, el problema no hay un problema de demanda, hay un problema de oferta. Cuando algunos llamaron Juan Domingo a Biden porque dijimos, mire, es un error, las políticas correctas eran las de Trump. Había que preocuparse por la oferta. Bueno, ahora están las consecuencias. Hay una inflación impactante en el mundo, que hace muchísimas décadas que no estás acostumbrado.
no saben lidiar con esa tasa de inflación y van a tomar las únicas medidas que saben tomar, que es aumentar la tasa de interés, como lo hizo Paul Volcker en su momento allá en la década del 80. Aumentar la tasa de interés, Claro, es que a vos te pidan más interés por cada deuda que pidas. Sí, pero te van a pasar la tasa de mercado y ese es un problema muy serio. Pero aparte, innecesario. O sea, vas a llevar al mundo por un exceso de, entre comillas, de demanda, a ajustarla y vas a estar en un espacio recesivo. Cuando vos tenés que salir a vender al mundo, claro, cuando vos tenés que salir a vender al mundo, estás en un lío. Eso fue fundamentalmente Estados Unidos, que el rol bizcochazo, en vez de hacer políticas de oferta, que era lo que ellos están acostumbrados y era lo que estaba haciendo Trump, salieron a hacer políticas de demanda y ahora tienen un lío bárbaro. Entre ellos, que te dicen que hay una cantidad de gente que ya perdió el espíritu de trabajo. En Estados Unidos, imagínate vos, que no estamos hablando de eso, la cultura de trabajo en Estados Unidos es de su propia formación como país. Es raro lo que está aconteciendo, por eso hay que estudiarlo. Y con respecto a Argentina, ¿cómo se inserta, primero, cómo se construye internamente para poder implementarse en el mundo, para poder meterse en el mundo, este mundo que estás describiendo vos? ¿Qué tiene que hacer? Primero reflexionarlo, porque no hay una reflexión profunda ni del gobierno anterior ni de este. Eso está claro. Nosotros tuvimos una reflexión, estoy diciendo nosotros en términos del gobierno anterior del anterior, estamos hablando de la década ganada, a raíz de la crisis del 2008 que impacta en la Argentina del 2009. Ahí había tres posiciones muy claras al interior del gobierno. Los que decían que había llegado el momento del euro, los que decían que era el momento del yuan, o sea que iban a despegar los chinos, y los que decíamos que en algún momento los norteamericanos iban a sacar el séptimo de caballería y se terminaba todo. Cristina en ese momento, la presidencia, supo esperar para ver. Tenía claro que no podía llevar el portaaviones argentino a un puerto que hubiese fracasado, o el puerto europeo o el puerto chino, y que había que esperar. Se esperó y ya para el 2009 la cosa estaba clara. Estados Unidos le había pasado la crisis a los europeos e incluso algo a los chinos, y bueno, estuvo claro que salió fortalecido de esa crisis, salió fortalecido porque finalmente tuvo una ganancia de productividad extraordinaria porque puso en valor el shale gas. Y un pueblo que se había quedado sin combustible fósil pasó a ceder. Lo que vos nombrás puede ser la revolución norteamericana. La revolución energética norteamericana, claro, una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria. O sea, un pueblo que había modelado el mundo en función de la búsqueda del combustible fósil, claro, ahora resulta que estaba en condiciones de exportarle combustible fósil al mundo. Bueno, una cosa sorprendente, y la ganancia de productividad fue fantástica. Cuando eso se consolida es que la clase dirigente norteamericana decide que los europeos y los chinos ya le habían entrado en su zona de confort y vuelve Trump como representante de esa clase dirigente también, que es lo mismo que Johnson en Estados Unidos, en Inglaterra. Son expresiones de esa clase dirigente. Lo que pasa que en el caso inglés es un lord, o de la Cámara de los Lores, y en el caso de Estados Unidos es un muchacho que arranca y va. Sí, millonario. Que el padre ya arrancó. Pero que bueno, este fue el que tenía trato con Franco Macri, que le dijo finalmente a Franco Macri, me parece que en Nueva York, que el emprendimiento que estás haciendo en Nueva York no es para vos. Me parece que esta es una comida muy picante. Y Franco le dice, pero yo invertí, ¿cómo no? Acá tenés la plata, pero es el que le hace esa recomendación a Franco, es este Donald. Obviamente bastante más joven, esto me lo cuenta Macro, y así como estamos hablando con vos, me lo contó Franco a mí. Bueno, después vino y hizo Puerto Madero acá con ese emprendimiento, porque en realidad la idea de Puerto Madero era lo que iba a hacer Franco en el viejo puerto neoyorquino. Y ahí ese es el proyecto de él, que lo termina haciendo acá. Y después le termina prestando $44 millones.
¿Perdón? Le termina favoreciendo que le presten 44.000 millones de dólares. Bueno, eso hay que estudiarlo un poco más. Me parece que esas son cosas. Con respecto al FMI, ¿qué te parece lo que dijo el FMI? Vos en algún momento hablaste en el 2018, Sí, enviaste una carta, me acuerdo, 2017 o 2018. 18, porque es cuando se empieza a negociar el stand-by, y yo en mi carácter de presidente de la Comisión de Economía del Movimiento Peronista le mando la nota a la Lagarde y designo a 3 compañeros, uno lamentablemente ya falleció, que es Perelmiter, nos quedan 2 que son Chaliú y el que es claro, que ahora es embajador en Arabia Saudita, para negociar en nombre del peronismo con el staff del fondo qué pasaba con ese préstamo. Mirá, primer tema, porque esto también es una discusión con la progresía que no se entiende, porque no estudian, no hacen, no piensan. Yo no conozco a nadie que cuando le prestan plata se pone triste. Si vos conoces uno, me lo decís. Esto vulnera el sentido común. Vos vas a hablar con los alemanes, con el que quiera, con los rusos, anda a hablar con quien quiera. No, nos prestaron plata. Estoy muy preocupado porque nos prestaron plata. Esto, muchachos, esto vulnera el sentido común. ¿Está bien? Ahora, si en todo caso esa plata no hubiese venido, obviamente que el modelo le explotaba a Macri. En todo caso, lo que tenemos que ser es honestos en eso. Mirá, Macri llevó a la Argentina a un punto de no retorno. Él solo no, también Kicillof cuando devaluó. Ahí comenzó. Sí, ahí comenzó. Bien, entonces llevaron a la Argentina a un punto sin retorno, es cierto. ¿Qué hicieron los del Fondo Monetario? Y bueno, el Fondo Monetario estiraron un poco el tema. Sí, lo estiraron un poco en términos históricos, que lo estiraron 2 años más, 3, 4, bueno, nadie sabe cuál es la anécdota, pero todos sabemos que esto es irreversible. No hay ningún economista profesional que te diga que esto no es irreversible. Ahora, el problema no es que te hayan prestado plata, eso es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Te prestaron la plata, nosotros lo que le dijimos es guarden algo para el gobierno que sigue. Bueno, Alberto, cuando llegó, lo que hizo fue renunciar al préstamo. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Le quedaban todavía 13.000 millones de dólares para utilizarlo bien, no para utilizarlo mal. Para utilizarlo bien, si él agarraba esos 13.000 millones de dólares, iniciaba la renegociación con el fondo, la terminaba y obviamente después tenía que encarar la negociación con los privados, que fue lo que le dijimos, hizo todo al revés. ¿Qué sería bien? Porque algunos dicen, bueno, a ver, ¿qué sería haber hecho, además de no fugársela en pensada, pero digo, ¿qué sería invertirla bien o qué sería hacer algo bueno con esos 13.000 millones de dólares? Pero obviamente, imagínate vos si en nuestro gobierno hubiésemos tenido 13.000 millones, pero es ridículo, lo tenés que utilizar para consolidar el espacio de producción y trabajo que vos te planteás. Lo que está ahora de la hidrovía, por ejemplo. Pero esas son. Muchachos, vos tenés que cambiar el patrón de acumulación de capital. Siempre es preferible hacerlo con un poquito de resto que sin nada de resto. Lo que tenés que cambiar es el esquema. Kicillof cuando devalúa vuelve a poner al tipo de cambio, en este caso el dólar, y la tasa de interés como precio de los precios. Entonces vas a un esquema especulativo rentístico. Macri eso se metió con el precio de la comida los primeros 2 años, después vino el Fondo Monetario, lo obligó a poner retenciones nuevamente. El fondo le obliga a Macri a poner retenciones, le ordena el esquema económico, pero obviamente sigue siendo la tasa de interés el precio de los precios y naturalmente como no paran la corrida el precio del dólar, y después viene Alberto y siguen lo mismo. ¿Qué hicimos nosotros en nuestro gobierno? Bueno, lo que pusiste fue en valor el trabajo como ordenador de la economía, para eso hiciste rentable las compañías, con un tipo de cambio competitivo, e hiciste desde el tipo que vendía choripán en la cancha hasta la empresa más grande de la Argentina rentable, y ahí era un tema de esperar. Bueno, la economía después fue macerando y tuviste la década ganada. No es que no se sabe lo que hay que hacer, hay que tener el coraje de hacerlo. Era obvio que la realidad se le hubiese impuesto a Macri si el fondo no le hubiese... No le hubiera prestado la plata. Ah, bueno, pero hay que decir eso. Claro.
Yo en ese momento dije, mire, queremos un gobierno de transición. Usted sostiene que en realidad existía un plan, existía un final de modelo. Claro, y la última oportunidad que tuvimos de tener la voluntad para ordenar la cosa es abril del 19. En abril del 19 podíamos haber hecho un gobierno de transición. La que no quiso fue Cristina, lo mandó a Álvarez Agís a hacer esa declaración, los que quieren echar a Macri, nosotros lo vamos a defender en la Plaza de Mayo. Nadie quería echar a nadie. Queríamos un gobierno de transición, porque el gobierno de transición es símil del gobierno de Duhalde y de las decisiones que se tomaron. No es que las decisiones económicas que tomó Remelennikov no son decisiones que dejan al poder político de esa instancia piel y hueso. Eso era lo que había que hacer, de abril a diciembre. Y en diciembre, cuando asumiera el nuevo gobierno, ya tenía el campo razonablemente asfaltado. ¿Qué sería ajustar, dice usted? Habría que haber ajustado. No tenés que ajustar, tenés que equilibrar la macroeconomía. ¿Por qué vas a ajustar? No, porque nosotros somos peronistas. No, está bien, no, porque pregunto. Yo le voy a cobrar retención a la Pampa Húmeda. Eso. Bueno, yo no ajusto. ¿Y qué pasó con ese ofrecimiento que usted dijo que había que cobrarle 7.500 millones? Y nunca lo pusieron. Nosotros le mandamos el plan económico a Alberto. Obviamente él tiene una cabeza socialdemócrata. Se lo hicimos porque pero si respondieron los otros que estaban de acuerdo. Bueno, por lo menos hasta 2.500, ¿no? Vos sabés cómo son las cabezas socialdemócratas. Y Alberto es un muchacho que está ejerciendo el cargo con su cosmovisión. Esto es Alberto Fernández. Y eligió un ministro de Economía socialdemócrata. Bueno, ni siquiera un discípulo de Paul Krugman, que también es demócrata, pero al menos están en el peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos. Y saliendo un poco de la economía, ¿qué te parece esto de los vuelos, este ofrecimiento que está haciendo la Cancillería Argentina de vuelos con bandera, vuelos de la aerolínea de bandera, aerolíneas argentinas a Malvinas por cuestiones humanitarias? ¿Cuál es tu opinión? Yo sí. Me parece que todo lo que tenga que ver con tratar de restablecer ciertos vínculos con los habitantes de las Malvinas me parece razonable. Me parece territorio argentino y será una comunidad, como tenemos la comunidad galesa, tenemos una comunidad francesa, una comunidad italiana, española, turca, qué sé yo. Tenemos judía, bueno, también habrá dentro de la Argentina en algún momento una pequeña comunidad Kelper. Claro. ¿Qué va a pasar lo mismo que les pasa a ustedes, los del sur? A veces vuelven para Buenos Aires y después no es tan fácil volverse. No es tan fácil. Acá se vive bien también. A los Kelper cuando vengan a vivir a la Argentina no va a ser tan fácil, algunos nuestros irán para allá. ¿Cuándo va a pasar eso? Y si hacemos las cosas bien, 25 años. Cuando el PBI argentino alcance los 25.000, 30.000 dólares per cápita, que lo podemos alcanzar, los británicos te van a devolver la llave. Ahora, para que te entreguen la llave de Malvinas de la misma manera que hicieron con los chinos, no le tenés que errar. ¿Qué más quieren los chilenos y qué más quieren los británicos que vos te insertes mal en términos internacionales en este momento? Esto es duro lo que uno dice. Sí. Pero yo no tengo ningún problema. Alguien tiene que devolver. El otro que se atrevió a debatir públicamente la inserción internacional fue Delía, que dijo el eje es Rusia, China, Irán. Bueno, vamos a debatir. A nivel Sudamérica, vos hablás mucho del tema de los ejes. Yo creo que hablabas de Argentina, Venezuela, México, creo que puede ser, ¿no? Sí, ese sería. Eso es lo muy interesante porque hay una modificación en el patrón de pensamiento de AMLO, muy interesante. En la última reunión que hubo del Club de los Amigos, creo que lo llaman así, que son los tres presidentes, el canadiense, bueno, en ese caso es un primer ministro, pero el canadiense Biden y AMLO. AMLO hace un debate en Washington muy interesante que le dice, ¿por qué le compran a los chinos? Usted, presidente Biden, está en una confrontación económica, comercial con los chinos, y estamos de acuerdo. Los chinos, pero ¿por qué no nos compran a nosotros? Si nosotros tenemos todo nuestro espacio geográfico en el sur de México para industrializarnos. Tenemos mano de obra, tenemos los recursos, hagamos las inversiones y en vez de comprarle a los chinos, compren a nosotros los mexicanos. Y Biden lo miraba, una posición interesante la de AMLO,
Empezó con un esquema dogmático socialdemócrata y esto que acaba de decir no tiene nada que ver con la socialdemocracia. ¿Con qué tendría que ver más? Y esto tiene que ver con una visión industrial claramente peronista. Ahí entonces recuperamos el eje histórico con los mexicanos. El eje en el sur de Hispanoamérica es Buenos Aires, Lima, Caracas, ese es el eje, esa es la visión sanmartiniana, ¿no? Ese es el eje, pero incluir a México en esto para nosotros sería fundamental. Y ahora con la visita de Lula, con Mujica, ¿qué te parece? No, eso no es serio, no hay nada. Primero, hacer un evento con el que le va a ganar o podría ganarle la elección al presidente brasilero en Plaza de Mayo y estando presente el presidente argentino y la vicepresidenta, eso no lo leí nunca, no es normal. Eso no es normal. Si lo hubiese hecho... Bueno, decir porque es una forma de inmiscuirse en los asuntos internos. Pero no es una forma, ¿no? Si hubiese sido organizado por el Partido Justicialista o el Partido Comunista, bueno, está todo bien. Claro, pero lo organizó el gobierno argentino, es una cosa disparatada. Pero es disparatado eso en las formas. Las formas tienen que ver con el fondo. Bueno, te vas a una misa y el cura va a estar en short, ¿no? Bueno, usted igual, le voy a hacer a mí una de las cosas que me llama la atención, que me encanta, yo lo veo siempre, lo sigo, le vuelvo a decir, es que me acuerdo que usted una vez dijo, a mí me llaman la atención porque como con la mano, algo así dijo, como que usted a veces en las formas de decir las cosas no es tan... Bueno, pero yo no soy funcionario. Claro, es cierto eso. No, yo no tengo la representación de la Argentina. El presidente y la vicepresidenta, sobre todo el presidente, es obvio que la tiene. Y del otro lado hay un presidente que ganó a regla de juego, ¿no es que? Entonces vos lo tenés que respetar, las formas en ese espacio son muy importantes. ¿Y Boric qué le pareció cuando habló del peronismo? No creo que haya hecho esa declaración, ¿eh? Yo no, esa que salió en un... ¿En un Twitter? No creo, en Twitter de él nosotros la buscamos y no lo encontramos, era algo, me pareció que fue más un meme, ¿no? Que hablaba, al menos el que yo leí. Yo escuché la entrevista que le hicieron al hermano y el hermano también reivindicaba de alguna manera los gobiernos peronistas. No lo sé. ¿Qué decía el hermano? No, decía como que tenían una cuestión de hermandad, que habían aprendido mucho de los que... No puede ser, él se definió socialdemócrata, ¿no? Ah, mirá. Él se definió. Él dijo, bueno, si esto que voy a hacer es socialdemócrata, seré socialdemócrata. Sí, bueno, está bien. Si ladrás y movés la cola, lo más probable es que seas un perro, qué sé yo. Así que... ¿Y cuál es la diferencia esencial entre un socialdemócrata y un peronista? ¿Y dónde pones, lo hablamos hace un rato, dónde pones el acento en la acumulación de capital? Acá vos vas a ver que el gobierno, después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, va a empezar a hablar de la Argentina postindustrial. No lo va a hacer así ahora en voz en cuello porque le estoy ganando yo la cuerda, digamos, estoy hablando antes que ellos. Y ellos escuchan todo lo que uno dice. Pero ellos tienen una visión de la Argentina postindustrial y acá no hay ninguna Argentina postindustrial en la medida en que no completaste el ciclo. Ahora, el que no haya una Argentina postindustrial estás aceptando una desocupación estructural. Era el viejo plan de la sociedad rural de 3 vacas por persona. ¿Y cómo se inserta esto en este nuevo mundo que pide, por ejemplo, bajar emisiones? Porque la industrialización también tiene acarrea problemas. Pero nosotros no vamos a pagar las consecuencias de algo que hicieron ellos, ¿no? Primero déjame que razonablemente mi pueblo esté ocupado. Y después vemos. Pero eso así se trató, no sé si se habló tan así como dice usted. Bueno, yo te digo lo que yo diría. Claro. Primero déjame alcanzar un estándar. Nosotros no vamos a tener portaaviones ni armas ofensivas, no las precisamos, no somos un pueblo imperial. Claro. Pero ahora no me pidas que tenga una desocupación del 25% porque me parece que es inadmisible, ¿no? No me pidas 5 o 6 millones de argentinos desocupados estructuralmente. Esto es lo que ven algunos movimientos sociales y por eso dicen que la desocupación en Argentina ya es estructural, que el sistema no alcanza para todo. Bueno, no es lo que yo planteo. Claro, no es ser antiecologista, sino tener en cuenta de que... Bueno, nosotros necesitamos generar los bienes y servicios para que no haya pobreza en Argentina. La pobreza no es un problema de plata, ¿no? No, tal cual. Bueno, que la Argentina sea pobre en vivienda es porque no tengo la suficiente cantidad de inodoros, ni la capacidad para producir los inodoros. Tal cual. Bueno, y tampoco los puedo importar porque ahí me aparece la restricción externa. Bueno, si importo inodoro no voy a importar penicilina. Bueno,
muchachos, ese es el modelo que necesitamos. Bueno, vos ahora estás hablando de las importaciones y hay algo que me gustaría, como para ir ya finalizando, no molestarte más. El tema de la sustitución de importaciones y la ley 19640, que es la ley que rige el sistema de promoción industrial en Tierra del Fuego. ¿Tenés alguna...? Sí, mirá, nosotros no, en la década ganada no escribíamos al modelo de sustitución de importaciones, sino a la inserción internacional inteligente de la Argentina. No queríamos hacer el celular argentino, sino que todos los celulares del mundo lleven un componente argentino, que es distinto. ¿Está bien? Pero bueno, a veces no es tan fácil explicarlo, vos decís, bueno, voy a sustituir, No es el esquema, no es la economía autárquica, ¿está bien? No es el vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer, es otra cosa. Es la visión peronista de un mundo integrado desde el nacionalismo de inclusión, o como lo llama el Papa, desde el poliedro, que representa la figura del mundo y no la esfera, digamos, ¿no? Claro. Y cada superficie de ese poliedro es un pueblo, y si no está ese pueblo, la figura queda incompleta. Con lo cual el Papa en esto ilumina muy bien. Con respecto al régimen que tiene que ver con Tierra del Fuego, mirá, el régimen tuvo externalidades que ya fueron asumidas. Yo creo que eso hay que comprenderlo. También es cierto que hay que resolver situaciones que pasan acá en el continente. Entonces tiene que haber un marco de negociación. A veces las empresas, a través de la Cámara que nos nuclea, creo que el presidente de la Cámara que tienen ahora no es lo suficientemente inteligente. Estoy hablando de la que nuclea a los componentes, a los que hacen los celulares. Había un muchacho que entendía esto, que era, si no me equivoco, Mayoral, me parece que era algo así se llama. Ahora hay un muchacho que mucho esto no entiende. Me parece que mucho no entiende y se pone en un córner a discutir, y siempre que se tensiona se termina mal. Defendiendo los intereses de la muchachada de Tierra del Fuego, porque es una realidad. Yo escribí un artículo hace poco. Es una realidad geopolítica, es necesario, yo creo que esto ya está. Hay que discutir algunos temas y no se tienen que poner en el córner. Capaz que este funcionario de la Cámara, elegido por BGH, por Newsam, lo ponen para, tensar la situación. Pero lo que pasa es que después de tensar la situación, como el mundo es redondo y termina dando la vuelta, no sea cuestión que están escupiendo por arriba. O sea que yo le diría, en esto, que sean más humildes. Le diría sobre todo a Newsam, se lo diría a BGH, se lo diría, miren, a los cuales conozco a todos, porque todos pasaron por mi despacho. Al hermano de la vida de Macri, ¿está bien? Viste que hay un hermano que es Mirgor. Los conozco a todos pasaron. Yo creo que el peronismo eso lo tiene muy claro. Creo que es un régimen que ya está, se instaló y está. Me parece que hay discusiones en el margen que hay que dar. Y no me parece acertado la posición que ha tomado el presidente de esa Cámara. Si es por voluntad propia o es porque los accionistas de las compañías lo sacaron a la cancha a morder, porque total después lo cambian, no lo sé. Pero si esa es la posición, después se complica. Creo que hay un espacio de reflexión y negociación estructural que hay que tener. Bueno, ¿vos crees que se tiene que, porque se prorrogó? Sí, claro, no había ninguna otra posibilidad. No hay otro, pero hay porque viste que, está bien yo lo que te digo yo, porque hay algunas personas que piensan de que eso es una fábrica de déficit, eso que habría que sacarlo. Por eso ahí, entre unos y otros, nos plantamos nosotros. Claro. Que es, muchachos, hay externalidades negativas que en el margen se pueden discutir y se pueden discutir bien. Sí. Ante esta posición de discutir en el margen, te plantean una situación, el presidente de la Cámara, porque lo hace público, de ponerse en un córner. ¿Qué sería ponerse en un córner? Y es lo que hizo, esto nada. Bueno, claro. Esto genera resistencia en las empresas competitivas del continente, con lo cual empiezan los lobbies inversos. Claro. Bien, entonces,
Es una humilde recomendación a los accionistas de esa compañía. Ahora, a los cuales los conozco a todos. A los cuales humildemente, se lo digo desde acá y a través de tu medio. Imagínate que esto que estás diciendo va a tener una repercusión en tierra. Ojalá. Vos imagínate. Cuando diga Moreno habló sobre y le habló al presidente de la Primero Cámara. van a preguntar qué Moreno, porque yo también soy Moreno. Ah, claro, bueno. Afarte se llama, ¿no? Algo así me parece que Sí, no me acuerdo. Sí. ¿Cuál? ¿El tipo o la empresa? No, la Cámara. La cámara, Farte, sí. Sí, por eso. Bueno, Guillermo, muchas gracias por recibirnos. No, entre una conversación entre morenos. Entre morenos. Muchas gracias, Guillermo. No, muchas gracias. Moreno entrevistando a Moreno. Un placer, viejo. Hasta la próxima.